Entonces, el día de hoy vamos a hacer un par de clases. La primera es en relación al síndrome de reflujo gastroesofágico y la segunda en relación a hemorragia digestiva. ¿Ah? Ambas son, digamos, patologías muy frecuentes del tubo digestivo, ¿no? Quizás más importante la hemorragia digestiva porque probablemente constituya, ¿no?, la primera causa de, digamos, de consulta en emergencia me refiero, desde el punto de vista digestivo, ¿no? Pero la patología del reflujo gastroesofágico es, digamos, también frecuente, pero no es que los pacientes, digamos, lleguen a una emergencia refiriendo que tienen problemas con el reflujo. Más bien ese es un cuadro que vemos más en la parte de consulta externa, en consultorio, ¿de acuerdo? Y como verán, tiene algunas implicancias. Hablamos de síndrome en realidad, porque como vamos a ver, el reflujo gastroesofágico condiciona una serie de problemas, no solamente en el aparato digestivo, sino en la región orofaringea, en la parte respiratoria inclusive, ¿no? Entonces muchas veces los pacientes, por decirle, son pacientes tosedores crónicos, ¿no? Y uno no encuentra la causa, dice, mira el pulmón y no hay nada, y haciendo una buena historia, de repente descubre que el paciente tiene reflujo gastroesofágico y de repente la tos está en relación a este síndrome. ¿Ah? Entonces, es como le digo, es un cuadro que se presenta y que vemos con mucha frecuencia y básicamente es de la parte de consulta externa. ¿Ah? A ver. Espérense un ratito. No me avanzan los slides. No, ¿por qué no avanzan? Un ratito, a ver. Ahora sí, disculpen. Sí, doctor. Sí, ¿no? Ahora sí ya. Bueno, como digo, el síndrome de reflujo gastroesofágico, ¿no? Lo primero que hay que distinguir, como dice allí, es hablar simplemente de reflujo gastroesofágico y otra cosa es hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿de acuerdo? Creo que todos deben tener el concepto que cuando hablamos de reflujo gastroesofágico nos estamos refiriendo al paso del contenido gástrico, ¿no? O inclusive de la zona del duodeno alto, ¿no?, al esófago, ¿no? Y que no se acompaña de un cuadro de vómitos o no se acompaña de eructos, ¿ya? El reflujo, como dice allí, puede verse en personas normales, ¿no? Y pueden no tener ningún problema, ninguna lesión esofágica, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso, sí, ya el regreso del contenido gástrico duodenal va a dar lugar a una serie de complicaciones, ¿no? Que
que va más allá, como les decía, de la parte del esófago, ¿no? Y podemos tener algunas alteraciones a nivel de la cavidad oral, de las vías de la faringe y de las vías respiratorias altas, ¿de acuerdo? Y en extremo pudiéramos tener inclusive problemas de las vías respiratorias bajas, o sea, a nivel pulmonar. Y por supuesto, esto lleva a una alteración en la calidad de vida de los pacientes. Ya, entonces lo primero que hay que distinguir es eso, ¿no? Porque muchas personas pueden tener reflujo, pero si no hay molestias, eso puede ser parte, digamos, o ser algo normal, ¿no? Lo primero que yo siempre les he dicho a los alumnos que han rotado ya conmigo, es que uno debe aprender, ¿no? Cuáles son los síntomas y signos que puede dar, digamos, la, la patología o el órgano que está afectado, el aparato o sistema. En este caso, la afectación principal de una persona que tiene reflujo, evidentemente que se da en el esófago. Acabamos de decir que pueden haber otras zonas afectadas, pero evidentemente que el esófago es el punto cardinal. Y entonces, lo primero que uno debe saber es todas las molestias que el esófago puede dar y que por supuesto pueden estar presentes también en los pacientes con reflujo. Pero básicamente puede haber disfagia, puede haber odinofagia, puede haber pirosis, ¿de acuerdo? El reflujo puede ocasionar sangrado, por supuesto, ¿no? Ah, entonces, alguna de las manifestaciones que van a presentar los pacientes que tienen un problema esofágico, lo van a ver en aquellas personas que tienen el reflujo, ¿de acuerdo? Por supuesto, no todos, ¿ya? No todos los síntomas y signos que en este caso puede dar el esófago, ¿ya? Así que no se olviden, yo siempre les digo como regla, ¿no? Ustedes deberían saber todas las manifestaciones que puede dar un órgano, un aparato, un sistema, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Entonces, normalmente, pues ustedes ven ahí, existe el esfínter esofágico inferior que impide, ¿no es cierto?, el regreso del contenido gástrico. Pero algunas personas pueden tener problemas a nivel del esfínter, ¿no? O sea, no hay el debido cierre, digamos, a nivel del cardia, o de repente hay personas pues que tienen hernias, ¿no? Lo que llamamos hernias hiatales, donde se desplaza el estómago hacia arriba y entonces eso permite pues que el contenido gástrico regrese hacia el esófago, ¿de acuerdo? Normalmente el contenido gástrico regresa hacia el esófago en algunas posiciones, ¿no? Deben haber de repente ya haberles explicado, ¿no? Generalmente cuando la persona descansa, ¿no? Está en decúbito dorsal, ¿no? Entonces es mucho más frecuente. Y también cuando el paciente o la persona descansa sobre el decúbito lateral derecho. Eso, estas dos posiciones generalmente pues hacen de que aquellas personas que tienen reflujo evidentemente puede aumentar o puede agravarse en esas posiciones, ¿no? Y es que lo que uno recomienda, por ejemplo, cuando una persona tiene reflujo, en primer lugar es tratar de elevar un poco la cama y de repente aconsejarles si pueden dormir en decúbito lateral izquierdo, más bien, ¿no? Hacia el lado. Por supuesto, cuando en el día no estén de pie, el reflujo va a ser, digamos, también menor, ¿no? ¿Cuál, qué situaciones clínicas, ¿no? Pueden ocasionar el síndrome de reflujo gastroesofágico. Y ahí están una serie de situaciones, ¿no? Que ustedes igualmente tienen que ir aprendiendo para poder hacer una buena historia clínica, ¿no? La úlcera péptica, el embarazo, algunas enfermedades, por ejemplo, del tejido conectivo, como la esclerodermia,
La esclerodermia es una, digamos, afectación sistémica, es una de las conectivopatías, ¿no? Que lo ven los médicos reumatólogos, ¿no? Y que, entre otras cosas, se caracteriza por afectación del esófago. El esófago pierde su motilidad, ¿no? Y eso permite que regrese el contenido gástrico hacia el esófago. El síndrome de Solinger-Ellison es una situación rara. La verdad que nunca he visto un cuadro de síndrome de Solinger-Ellison, pero es un tumor que produce pues gastrina, ¿no? Y eso aumenta la secreción ácida, aumenta el volumen de la secreción gástrica. Los pacientes obesos, ¿no? También la obesidad es un factor que condiciona el reflujo gastroesofágico. El tabaco, ¿por qué los fumadores tienen mayor incidencia de reflujo? Porque el tabaco condiciona una disminución a nivel del tono en la zona del esfínter esofágico inferior. Igualmente, ¿no? El licor, el alcohol, o sea, tanto las personas, los fumadores como los que consumen alcohol, tienen una mayor tendencia a tener reflujo gastroesofágico. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, ¿no? La misma aspirina, todos ellos pueden, digamos, disminuir el tono del esfínter esofágico inferior y condicionar reflujo. Entonces, cuando una persona tiene reflujo, ¿no? No es cuestión de solamente hacer el diagnóstico sindrómico, ¿no? Sino que uno tiene que tratar de buscar las causas, ¿no? Acá le he presentado un listado. Entonces hay que hacerle preguntas al paciente si fuma, ¿no? Si consume alcohol, si consume antiinflamatorios, si lo ven que tiene, digamos, que está con sobrepeso o está en una obesidad importante. Deberían pues aconsejar, ¿no? Porque es parte del manejo de un paciente que tiene reflujo. Desde el punto de vista fisiopatológico existen factores gástricos, factores que tienen que ver a nivel de la unión gastroesofágica, el tipo del reflujo es importante, sobre todo para el daño, ¿no? Definitivamente, digamos, hay reflujo ácido y hay reflujo que no es ácido, ¿no? Evidentemente, mayor daño será el reflujo ácido, ¿no? Entonces, existen una serie de factores no, em, que van a condicionar, como les digo, que una persona tenga reflujo, ¿no? Factores esofágicos, factores neurológicos, ¿no? Que pueden estar presentes, digamos, en mayor o menor magnitud en un determinado paciente, ¿de acuerdo? Entonces, a qué conlleva, ¿no? El tener reflujo una persona? En realidad conlleva, en primer lugar, algunas manifestaciones propias, como decía, del esófago, y probablemente signos que están señalados ahí como típicos sean los más frecuentes que van a referir los pacientes cuando tienen un problema como el que estamos hablando. Pirosis, regurgitación, disfagia, odinofagia, no se olviden. La disfagia es simplemente la dificultad para poder pasar el alimento. No quiere decir que todos los pacientes que tengan disfagia necesariamente van a tener dolor, ¿de acuerdo? Cuando se acompaña, además de dolor, estamos hablando de odinofagia. Entonces, esos son los síntomas cardinales, digamos, de una persona que tiene reflujo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde van a referir la molestia? Retroesternal, ¿verdad? Porque es las manifestaciones del esófago. Ya les señalaba a mis alumnos, el esófago, la patología esofágica es este, el diagnóstico se hace fundamentalmente por la anamnesis, ¿de acuerdo? Yo hago diagnóstico de una disfagia orofaringia o una disfagia esofágica por la anamnesis.
yo hago diagnóstico de una disfagia orgánica o de una disfagia funcional por la anamnesis. Yo hago el diagnóstico de una calasia o de un cáncer de esófago igualmente por la anamnesis. ¿Por qué? Porque el esófago no lo podemos examinar, ¿no? Y en general, ¿no? Ya les comentaba a los alumnos que la patología digestiva muchas veces es fundamentalmente anamnesis, por si acaso, fundamentalmente anamnesis. ¿Por qué? Porque a veces ustedes tienen una neoplasia, tienen un problema y de repente examinan y no palpan, no llegan a palpar el tumor, por si acaso. Pero bueno, ya. Esos son los síntomas cardinales, no se olviden. Y adicionalmente pueden haber algunos signos atípicos, ¿no? El dolor torácico, o sea, una persona que tiene reflujo puede llegar donde ustedes alguna vez a consultar porque se siente muy preocupado, pensando que de repente puede tener un dolor o un problema en el corazón, en el miocardio, y en realidad no es así, ¿no? La historia clínica, la buena anamnesis va a determinar que no es así. Muchas veces, como ya les comentaba, los cuadros de faringitis, la laringitis, la disfonía, ¿no? La laringitis, la faringitis crónica, tienen que ver, hay veces, con cuadros de reflujo, ¿no? Y no necesariamente, digamos, es una patología primaria de esta zona, ¿ya? La tos crónica, hay pacientes que, digamos, desarrollan crisis aumáticas, ¿de acuerdo? Los cuadros de neumonitis recidivante pueden tener problemas dentales, pueden favorecer, como dice ahí, las caries, ¿de acuerdo? Una sensación de quemazón en la lengua, quemazón oral, todo eso pueden manifestar los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Y por eso que hablamos de un síndrome, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es la importancia, digamos, de el reflujo gastroesofágico? Porque yo diría, bueno, pues de repente trato de corregir, ¿no es cierto? Trato de corregir si hay algún factor que puede ser modificable. De repente yo le doy medicación para evitar el reflujo, ¿no? Pero ¿cuál es el daño principal que pudiera, digamos, ocasionar el reflujo? El daño principal que pudiera ocasionar el reflujo es ocasionar lo que nosotros conocemos como el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión premaligna, ¿de acuerdo? Y que, por supuesto, muchos de estos pacientes, si continúan con la molestia y no se toma, digamos, alguna decisión, pueden terminar haciendo un cáncer de esófago. Entonces, no se olviden que los pacientes entonces con reflujo gastroesofágico pueden hacer cáncer esofágico en el estrés, por si acaso. Entonces, hay, digamos, este, manifestaciones, como ven, esofágicas y manifestaciones extraesofágicas, ¿no? Entonces, faringitis, miren, sinusitis, las otitis medias, ¿ya? También puede ser, digamos, inclusive manifestación de una persona que tiene reflujo, ¿ya? Por si acaso. El esófago de Barrett, ven, ahí está, y el adenocarcinoma, probablemente sean las situaciones extremas que pueden conllevar a estos pacientes que tienen reflujo, ¿ya? Entonces, ahí está, miren, ese es un esófago, digamos, con cambios, digamos, de la mucosa. Normalmente la mucosa debe ser mucho más rosadita. Puede, como ven ahí, ocasionar lesiones, úlceras, ¿de acuerdo? Ya inclusive podemos estar hablando de cáncer de esófago, producto del reflujo que pueda tener una persona, sobre todo, evidentemente, en forma crónica, ¿de acuerdo? Y entonces, básicamente es eso, ¿no? Como les decía al comienzo, el reflujo gastroesofágico y el síndrome, digamos, de reflujo gastroesofágico, es una patología
Es un cuadro muy frecuente, pero que lo van a ver fundamentalmente en la consulta externa, ¿ya? No es una, digamos, situación clínica que usualmente lleve al paciente, digamos, a una emergencia, ¿ya? Salvo que como consecuencia del reflujo, ¿no? Y como consecuencia del daño, digamos, del daño de la mucosa esofágica, pudiera haber algún sangrado, cosa que no es usual, por si acaso. Listo. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Como ven, la parte del reflujo es una clase corta, es una clase pequeña y que hay que tener en cuenta porque es una situación muy frecuente. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta. No, doctor. Una Todo pregunta, claro, doctor. doctor, disculpe. ¿Hay algún momento del día en el cual el reflujo se intensifique? Ya, generalmente es en las noches, ¿no? Cuando la persona descansa y uno por la posición que adoptan, ¿no? Entonces tiende a darse más durante las noches. ¿Por qué? Porque durante el día, pues una persona está movilizándose, de repente está en el trabajo, está sentada y en una posición, digamos, erecta o una posición sentada. No digo que no pueda haber reflujo, pero es mucho menos frecuente a que si la persona está descansando. En ese sentido, sí pudieran las personas referir la molestia mucho más frecuente en las noches, ¿no? Inclusive en la madrugada, cuando duermen, cuando descansan. Por eso, toda persona que tiene reflujo, ¿no? Aparte como digo, de determinar o buscar alguna causa que pudiera ser corregible, hay que recomendarles, hay veces que levanten un poco la cabecera de la cama, que la pongan a 30 grados, ¿no? Por lo menos, ¿no? Aconsejarles que, ya les he dicho, que duerman, digamos, de preferencia en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Para disminuir la posibilidad de que se dé el reflujo. ¿Sí? Vanessa, creo me preguntó. Sí, gracias, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces, a ver, vamos a... La otra clase es, como le decía, de hemorragia digestiva.